Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. La Sierra de Guerrero, con su aire húmedo y fresco, siempre había sido mi lugar de escape. La naturaleza, el silencio, todo lo que el estrés de la vida urbana me había quitado, yo lo encontraba allí. Por eso no dudé en unirme al grupo de campistas que, cada año, exploraban nuevos senderos en esas montañas. Aquel día el cielo estaba cargado de nubes amenazantes. Las antiguas leyendas de los lugareños decían que las lluvias torrenciales eran manifestaciones de la ira de Tlaloc, el dios azteca de la lluvia. Sin embargo, nunca les presté demasiada atención, hasta que aquel día empezó a llover. La lluvia no era común, era furiosa. Las gotas impactaban con fuerza contra todo, como si estuvieran en una misión de castigar la tierra. Los caminos se tornaron lodosos y resbaladizos, dificultando todo nuestro avance. Pero nuestro guía, un hombre de piel curtida y arrugada, parecía inmutable, guiándonos con seguridad, hasta que en un momento de descuido, resbalé, rodando colina abajo, separándome de todos. La lluvia arreciaba, nublando mi visión. No podía ver a más de unos metros adelante de mí. Mis gritos de auxilio se perdían entre el estruendo de la tormenta. Intenté encontrar un refugio y eventualmente, tras horas que parecieron eternas, encontré una cueva oculta entre la espesura. Agradecido por la protección que me ofrecía, encendí una pequeña linterna y me adentré en la cueva, esperando que la tormenta amainara. Sin embargo, algo en la oscuridad del lugar me hacía sentir incómodo. En las paredes de la cueva había petroglifos antiguos que representaban a Tlaloc, con sus grandes ojos y sus fauces abiertas. Cada uno de ellos parecía seguirme con la mirada. Fue entonces cuando noté una leve brisa que venía del fondo de la cueva. Pensé que podría ser una salida alternativa, un camino de regreso a mis compañeros, así que decidí explorar. La cueva se volvía cada vez más angosta y los dibujos en las paredes más perturbadores. Escenas de sacrificios, de tormentas y de seres que no parecían humanos. El aire se volvía denso y la sensación de que no estaba solo se intensificaba. Mientras me adentraba en la cueva, ésta se amplió y llegué a una gran sala subterránea. En el centro había una especie de altar y en él un objeto brillante. Me acerqué cautelosamente y lo tomé. Era un amuleto con la forma de Tlaloc. Cuando lo toqué, un frío paralizante recorrió mi cuerpo y un grito sordo resonó en la cueva. Mi linterna parpadeó y en la penumbra pude ver figuras moviéndose en las sombras, susurros antiguos que parecían llamar mi nombre. Entonces comprendí que había perturbado algo sagrado, algo que había permanecido oculto por una razón. La lluvia afuera se intensificó y el agua comenzó a entrar en la caverna, arrastrando consigo el lodo y las piedras. Aterrorizado, corrí en búsqueda de una salida, pero las sombras me perseguían. Esa cueva que al principio había sido un refugio, ahora se convertía en una trampa mortal. Las figuras en las sombras se acercaban más y más, y el agua subía rápidamente. Mi desesperación crecía con la presencia de Tlaloc que se intensificaba a mi alrededor. Tal vez hubiera sido mejor no haberme separado del grupo. Tal vez debí de haber escuchado las advertencias de los ancianos del pueblo. Ahora, atrapado y acechado, el peso de mis decisiones caía sobre mí. Con cada segundo que pasaba, la cueva parecía estrecharse alrededor de mí, asfixiándome lentamente. El aire era denso, cargado de una humedad que me empapaba por completo. La linterna, mi única fuente de luz, comenzó a debilitarse, revelando solo destellos esporádicos de las figuras amenazadoras que se cernían sobre mí. A medida que el agua subía, tropezaba repetidamente con las irregularidades del suelo, las piedras afiladas mordiéndome mi piel. El amuleto de Tlaloc, que todavía sujetaba con fuerza, se sentía cada vez más frío y pesado en mi mano. Mientras me adentraba más en la cueva,
Las paredes revelaban más de esos petroglifos, narrando historias de tiempos olvidados. En algunos se podía ver a Tlaloc otorgando vida a la tierra con sus lluvias benévolas, mientras que en otros mostraba su ira y descontento, inundando aldeas y arrasando todo a su paso. Recuerdos de las historias que escuché en el pueblo comenzaron a invadir mi mente. Los ancianos solían contar que Tlaloc no era solo el dios de la lluvia, sino también el guardián de las montañas y cuevas, y que sus santuarios ocultos en lugares remotos eran territorio prohibido. Quienes osaran adentrarse en ellos enfrentarían su ira. La conexión con esos relatos y mi situación actual era evidente. Sin darme cuenta, había ingresado en uno de esos santuarios sagrados y ahora estaba pagando el precio. El sonido del agua llenaba la cueva, pero entre sus rugidos creí escuchar algo más: el eco de pasos, el murmullo de voces antiguas, el llanto de almas en pena. Cada vez que giraba, esperaba encontrarme con una de esas figuras escurridizas que me acechaban desde las sombras, pero solo veía oscuridad. Mis pensamientos se volvían cada vez más erráticos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que entré en la cueva? ¿Horas? ¿Días? El concepto del tiempo se había desvanecido, y lo único que quedaba era la incesante lluvia y las visiones horripilantes que me atormentaban. Me pregunté si el grupo se había dado cuenta de mi ausencia. ¿Estarían buscándome? ¿O habrían asumido que la montaña había reclamado otra alma y continuado su camino? El peso de la soledad, combinado con el terror de lo desconocido, amenazaba con romper mi cordura. Sin embargo, me aferré a una esperanza tenue: encontrar una salida, escapar de ese laberinto y volver a ver la luz del día. A pesar de las circunstancias, decidí seguir adelante, intentando mantener la calma y recordando que cada vuelta y cada recoveco por el que pasaba era un paso más hacia la libertad. El amuleto en mi mano, aunque era una prueba de mi osadía, también era un recordatorio de que debía respetar lo sagrado. Con una intención renovada y guiado por la luz moribunda de mi linterna, continué mi marcha, esperando que el siguiente giro me llevara a la salida y no a un destino más oscuro. La humedad de la cueva envolvía el aire, haciendo que cada respiración que daba se sintiera más pesada. El camino parecía estirarse interminablemente, pero algo en el fondo de mi ser me decía que debía seguir avanzando. El eco de mis pasos se amplificaba en las paredes rocosas, recordándome lo solo que estaba en ese submundo. Cada vez que pensaba que había encontrado una salida, el pasillo simplemente daba un giro inesperado, llevándome de regreso a la oscuridad. Las paredes estaban adornadas con aquellos petroglifos que narraban historias de sacrificios, rituales y deidades. Las imágenes de Tlaloc y otros dioses se repetían con frecuencia, mostrando sus feroces rostros y ojos penetrantes que me seguían con la mirada plena. El amuleto que llevaba comenzó a brillar con una tenue luz, iluminando los estrechos pasajes por los que caminaba. No entendía si estaba tratando de guiarme o simplemente burlándose de mi desesperación. Los susurros se volvían cada vez más fuertes y a veces creía escuchar voces humanas llamándome o suplicándome, o tal vez intentando advertirme del peligro que se avecinaba. Pero entonces, en un giro del destino, llegué a una sala más grande, iluminada por una fuente de luz natural que provenía de un agujero en el techo. En el centro de la sala había un pozo profundo del cual emanaban voces y aquellos susurros que escuchaba detrás de mis orejas. Me acerqué cautelosamente y al asomarme, el amuleto vibró con fuerza. Podía ver reflejos de agua en el fondo, pero lo que más me llamó la atención fue la serie de objetos y reliquias que rodeaban el fondo del pozo. Ofrendas pasadas, todas dedicadas a Tlaloc. Las voces parecían surgir directamente del pozo y una idea cruzó mi mente. O tal vez fuera un pensamiento traído de tiempos antiguos. Tal vez para apaciguar a Tlaloc y encontrar una salida, necesitaba ofrecer algo más valioso que el oro, que las joyas, que los animales, algo más personal. El amuleto en mi mano parecía pulsar con vida, como si estuviera esperando una decisión. Entonces lo entendí. Tomando una piedra afilada que yacía junto al pozo, me senté y extendí mi mano sobre la roca,
con el pulso acelerado y el temor apretando mi pecho. Las voces se agudizaron, tornándose casi frenéticas. La decisión estaba tomada. Sacrificaría una parte de mí en un intento desesperado por encontrar la salida y aplacar a la entidad que me perseguía. El miedo era abrumador, pero la determinación me impulsó. Con un grito de dolor corté mi dedo meñique con la piedra afilada. La sangre brotó rápidamente, goteando en el pozo. El amuleto en mi mano brilló con una intensidad cegadora y las voces cesaron de golpe, dejando un silencio ensordecedor. No obstante, el silencio no duró mucho tiempo. En esa cueva sombría, el amuleto seguía murmurando. Sus susurros se volvían cada vez más insistentes y coherentes. Más, repetía. Mis pasos resonaban en el silencio opresivo, interrumpido solo por esos murmullos incesantes. Cada vez era más evidente que la pequeña ofrenda que había hecho no había sido suficiente para aplacar la ira del dios de la lluvia. Entrega todo, entrega tu ser, susurraban las voces con un tono amenazante. El horror y la desesperación me envolvieron con más fuerza al entender que el sacrificio de un simple dedo no bastaba. Tlaloc, el poderoso y temido dios, requería más, mucho más. Mi corazón latía con fuerza y un frío mortal se apoderó de mí. Con la navaja en mano y el miedo retumbando en mi pecho, consideré la idea de sacrificar mi brazo entero para satisfacer a este dios. Mi mente gritaba en protesta, pero ¿qué otras opciones tenía? El laberinto de rocas y sombras no ofrecía escape, y las figuras espectrales se acercaban cada vez más. Con un suspiro tembloroso y lágrimas en los ojos, coloqué mi brazo sobre una piedra y apreté la navaja contra mi carne. El metal frío se hundió en mi piel, provocando un dolor insoportable que me hizo gritar. Cada corte, cada tirón de la piel era una agonía interminable. Sin embargo, a medida que la sangre fluía, las sombras retrocedían y el brillo del amuleto se intensificaba. Cuando finalmente el acto atroz estuvo completo y mi brazo yacía separado de mi cuerpo, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. La tormenta afuera cesó y el amuleto dejó de murmurar. Aún consciente pero débil por la pérdida de sangre, observé cómo una luz celestial emanaba del amuleto, iluminando las antiguas paredes de la cueva. Con una mezcla de horror y fascinación, vi cómo las figuras petrificadas en las paredes cobraban vida, liberadas por el sacrificio. Los antiguos sacerdotes de Tlaloc, con sus atuendos de plumas y piedras preciosas, se materializaron ante mí, observándome con ojos oscuros y penetrantes. De repente, un rayo de luz atravesó la cueva, revelando un pasaje oculto. Las figuras señalaron hacia él, murmurando palabras en una lengua olvidada. Mis piernas, moviéndose casi por su propia voluntad, me llevaron hacia ese pasaje secreto, mientras las figuras desaparecían detrás de mí, volviéndose a su eterna roca. Emergí en un espacio abierto donde la lluvia había sido mi constante compañía en este viaje. El claro en el que me encontraba estaba rodeado por árboles frondosos y el cielo encima mío se despejaba, mostrando los primeros rayos de luz del sol. Aunque el alivio me invadió, el agudo dolor de la amputación me recordó la gravedad de mi situación. Con mi única mano rasgué un pedazo de camisa y lo até firmemente alrededor del muñón para detener la hemorragia. El amuleto, que antes brillaba con un resplandor sobrenatural, ahora parecía una simple piedra, fría y sin vida. Desorientado pero decidido, comencé a caminar, buscando señales de civilización. A lo lejos, el sonido de un río me daba esperanza. Siguiendo el sonido llegué a sus orillas y, para mi asombro, me encontré con mis compañeros campistas buscándome frenéticamente. La experiencia me dejó con cicatrices tanto físicas y emocionales, y aunque perdí el brazo, nunca podré reemplazar la historia que gané, la cual me brindó una perspectiva única sobre la vida, el respeto y el poder del mundo espiritual.